Bueno, chicos, la segunda parte de nuestro avance involucra el tapón balanceado. Ya lo vimos. Dijimos que el tapón balanceado se utilizaba cuando queríamos controlar pérdidas de circulación que no se podían controlar por métodos convencionales, por métodos que utilizan o involucran uso de baches viscosos, baches con obturante o tapones con alto contenido de sólidos. También se utilizaban para realizar side track, abandono de pozo. Ahora vamos a revisar la cementación a presión. Primero quiero decirles que en su avance teórico con el ingeniero van a escuchar hablar de dos técnicas, la técnica a alta presión y la técnica a baja presión. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, tenemos que considerar la presión de fractura. Ustedes deben recordar perforación uno de fluidos de perforación, que la presión de fractura es aquella que si se llega a ejercer sobre la formación, la va a fracturar, ¿sí? Va a crear canales, va a generar admisión de fluido. Y lo ideal durante la perforación es mantener una presión en el pozo que sea menor a la presión de fractura, pero mayor a la presión de formación. Cuando hablemos de cimentación a alta presión, vamos a tener en el pozo una presión hidrostática que combinada con una presión que se aplica en superficie supera a la presión de fractura. Cuando hablamos de cimentación a baja presión, la presión hidrostática de fluidos en el pozo más la presión que se aplica en superficie tiene que mantenerse por debajo de la presión de fractura, porque no buscamos fracturar la formación a través de los baleos. En nuestros ejercicios de cimentación a presión vamos a encontrar tres fluidos en el pozo. Vamos a encontrar salmuera, vamos a encontrar lechada y un volumen de agua que va a servirnos como colchón, similar a lo que hacíamos con el tapón balanceado. Entonces calculamos la presión hidrostática de ambas, bueno, de todos los fluidos que tengo en el pozo y adicional vamos a tener presión en superficie. ¿Para qué? Para inyectar, para presurizar la lechada y que se inyecta a través de los baleos. Entonces la presión hidrostática de los fluidos más la presión que aplica en superficie debe ser menor ¿a qué? A la presión de fractura. Ahora, hay varias formas de cementar a baja presión, varios métodos si quieren. Vamos a revisarlos en nuestros ejercicios. El primero se llama sondeo liso, que es el que nos toca hacer hoy día. Cementación forzada con sondeo liso. Revisemos nuestro ejercicio, revisemos el gráfico. Una vez que se ha cementado la cañería de producción, se realizan operaciones de baleo, se llama de punzado. Se baja una herramienta al pozo, puede ser con cable, puede ser con tubería, una herramienta, un cañón que balea o realiza punzados en la cañería. ¿Por qué necesitamos balear la cañería? Bueno, porque con la cañería y el cemento, la cementación primaria de esa cañería, se ha generado un sello entre el pozo y la formación y nosotros necesitamos poner en contacto lo que viene a ser la zona productiva con el interior del pozo. Para eso, bajamos la herramienta que les mencioné, el cañón, y con los baleos se genera un conducto, un canal que pone en contacto la formación con el interior del pozo. Es a través de estos baleos que nosotros vamos a producir hidrocarburos. Ahora bien, puede que después de una operación de baleo, una operación de punzado, no tengamos producción del fluido deseado, es decir, puede que no estemos produciendo petróleo, produciendo gas. Así que lo que podemos hacer es balear por encima o por debajo de la zona que hemos baleado inicialmente. Pero para eso necesitamos sellar los baleos que hemos realizado, ¿sí? Necesitamos taparlos si quieren. Para tapar esos baleos utilizamos cementación a presión. Vamos a colocar un volumen de lechada, vamos a presurizarlo de manera que la lechada se inyecta a través de los baleos. Otra razón para realizar cementación forzada es el abandono de zonas productivas que ya están depletadas. Si yo produje por cierto tiempo de esta zona y ahora la producción ya no es comercial, entonces puede que me convenga producir de niveles superiores a este tramo. Para eso debo abandonar este tramo realizando cementación a presión. Y otro uso de la cementación forzada es la corrección de una cementación primaria deficiente. Si nosotros hemos realizado la cementación primaria y con un registro realizado después de la cementación observamos que tenemos anillos de cemento, que no tenemos un buen contacto del cemento con la formación, puede que sea necesario reparar
o remediar ese trabajo, para lo que vamos a realizar baleos y a través de esos baleos inyectar lechada de manera que se pueda sellar o conseguir un sello entre la formación y el cemento. Esta técnica se llama sondeo liso porque utiliza solamente una tubería lisa, no utilizamos otra herramienta, es una tubería lisa, puede ser una tubería o un sondeo. Luego les voy a explicar cómo generamos un sello en el pozo para evitar la circulación. Pero en este caso imaginen que la cementación solo ocupa una tubería lisa. O algo que algo que me interesa que observen en el ejercicio es que no tenemos lodo, ¿sí? Para realizar la cementación forzada, tenemos que cambiar el fluido en el pozo, que es lodo durante la perforación, lo cambiemos por un fluido libre de sólidos. En nuestro caso vamos a utilizar salmueras. Las salmueras es agua con alguna sal. La sal tiene el objetivo de incrementar la densidad del fluido. Entonces, la salmuera es un fluido libre de sólidos porque la sal se disuelve o se diluye en el agua. Se disuelve en el agua. ¿Por qué tenemos que utilizar un fluido libre de sólidos? Bueno, porque uno, cuando realicemos la cementación forzada, vamos a aplicar presión y necesitamos realizar una prueba de inyectividad, ¿sí? Previo a la cementación forzada realizamos una prueba de inyectividad. La prueba de inyectividad consiste en aplicar presión en el pozo. Cerramos el pozo y aplicamos presión. Si el pozo está cerrado y aplicamos presión, entonces el fluido que tengo en el pozo tiene que presurizarse por los baleos e inyectarse por los baleos. Nosotros vamos a controlar a qué caudal y con qué presiones se inyecta el fluido en la formación. Si yo tengo un fluido con sólidos, tengo lodo en el pozo, los sólidos del lodo me van a taponear los baleos y me van a impedir una inyección. ¿Eh? Van a sellar los baleos y no voy a tener inyección. Por eso necesito cambiarlo por un fluido libre de sólidos. Necesito utilizar salmuera. En varios ejercicios van a encontrar una oración similar a esta que les diga que la prueba de inyectividad fue exitosa, que con la prueba de inyectividad se determina una presión de fractura y una presión de admisión. Bueno, básicamente lo que se hace es presurizar el pozo, la presión se va levantando, vamos inyectando fluido y hay un punto en el que la presión declina, ¿sí? Comienza a bajar. Entonces, la máxima presión alcanzada va a ser nuestra presión de fractura y la presión estabilizada de inyección se va a llamar presión de admisión. En este caso tengo una presión de fractura de 1700 psi y tengo una presión de admisión de 1550 psi. Estos datos nos van a servir para hacer una regla de campo que les voy a explicar más adelante, pero la prueba de inyectividad es eso. Es una prueba que me permite saber, uno, que los baleos tienen admisión. Si los baleos no tienen admisión con un fluido libre de sólidos, no van a tener admisión con un fluido como la lechada que tiene contenido de sólidos. Y además me permite determinar por regla de campo, por algún cálculo que vamos a revisar más adelante, el número de sacos de cemento que vamos a utilizar. Bueno, pasemos entonces al ejercicio. A este enunciado le vamos a agregar algunos datos, pero primero quiero que calculemos capacidades para que trabajemos de una forma parecida a lo que hicimos con el tapón balanceado. Calculamos la capacidad de la cañería, la capacidad de la tubería y del espacio anular. Si se fijan, las unidades están en metros, las profundidades están en metros. Para el segundo parcial, por lo general, las van a encontrar en pies. Entonces, yo creo que en el siguiente ejercicio vamos a trabajar en pies. De momento lo tenemos en barriles por metro. La primera pregunta es la cantidad de agua total para la operación. En este tipo de ejercicios, nosotros utilizamos colchones de agua para separar la lechada de la salmuera. Y vamos a utilizar un colchón de agua por delante y un colchón de agua por detrás, como lo hacíamos con el tapón balanceado. En este ejercicio no tienen ese dato. Si no tienen el dato del agua por delante o agua por detrás, entonces asuman que no bombearon agua por delante y por detrás. ¿Para qué nos va a servir eso? Para simplificar los cálculos de presión hidrostática. Nosotros para este ejercicio vamos a añadir un dato que va a ser un volumen de agua por delante. Vamos a asumir un volumen de agua por delante para calcular el volumen de agua por detrás.
Este es nuestro ejercicio, ¿sí? Este va a ser el procedimiento. Primero, bajamos una tubería hasta la base del tramo baleado, hasta el baleo inferior. Luego vemos un volumen de agua por delante, lechada y agua por detrás. Comenzamos a desplazar con salmuera. El agua por delante sale al espacio anular. Continuamos con el desplazamiento de la salmuera hasta que la lechada sale de la tubería, pero no por completo. La lechada sale de la tubería de manera que la altura de lechada en el espacio anular y en el interior de la tubería es la misma. Y la altura del agua en el espacio anular tiene que ser igual a la altura de agua en el interior de la tubería. Esto les debe recordar mucho al tapón balanceado, ¿sí? Solo que esto está en el interior de la cañería. Luego levantamos la tubería por encima del tapón, por encima de la lechada y del agua. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Vamos a cerrar el pozo. Cerramos el BOP, cerramos el preventor de reventones. Entonces, fíjense que el espacio anular en este momento está sellado. Y si yo comienzo a aplicar presión en superficie, el fluido no tiene por dónde circular. Lo que va a ocurrir es que se va a generar una presión en el pozo y se transmite esa presión al agua y a la lechada. Y el único lugar por donde puede circular o a donde se puede mover la lechada es hacia los baleos, hacia la formación. Entonces comenzamos la operación en este punto. Este sería el inicio de la operación. Vamos a comenzar a aplicar presión en superficie, bombeamos salmuera. Esta salmuera va a desplazar, como no puede circular, va a desplazar el agua, va a desplazar la lechada y la lechada se inyecta por los baleos. Nosotros vamos a continuar aplicando presión en superficie hasta que cierto volumen de lechada sea inyectado por los baleos. ¿Cuándo nos detenemos? ¿En qué momento paramos? Cuando estemos cerca de alcanzar la presión de fractura. Recuerden, fíjense, en este caso tengo salmuera, agua y lechada. Tengo tres fluidos. Voy a calcular la presión hidrostática de estos tres fluidos, más la presión de superficie que aplico para la inyección. La sumatoria de esas presiones no debe ser mayor a la presión de fractura. Si durante algún momento me acerco a la presión de fractura, yo debo detener la operación. Si fuera el caso que no me acerco a la presión de fractura en ningún momento, yo detengo la operación cuando me quede un barril de lechada por encima del tope de los baleos. Puede ser uno o dos barriles. Nosotros vamos a considerar un barril para nuestros ejercicios. Me detengo cuando tengo un barril por encima del tope de los baleos. ¿Esto para qué? Para no dejarlos descubiertos. Recuerden que nosotros queremos dejar los baleos sellados, entonces por seguridad voy a dejar un barril de lechada por encima del tope de esos baleos. En este ejercicio les dije, vamos a asumir o vamos a añadir el dato, mejor dicho, vamos a añadir el dato, se bombeó 15 barriles de agua por delante para nuestro ejercicio. También la clase de cemento es lo que nos falta acá. Para el segundo parcial utilizan por lo general cemento clase G. En este ejercicio podrían utilizar, vamos a utilizar cemento clase G. Cemento clase G de 100 libras por saco. En el pozo tenemos una salmuera de 8 libras con la prueba de inyectividad terminada de inyectar la lechada. Lo que nos falta aquí igual es un gradiente de fractura. Vamos a añadir un gradiente de fractura. Ojo chicos, lo que viene a ser el volumen de agua por delante no se asume. Tampoco voy a asumir qué clase de cemento tengo. Si no tienen la clase de cemento, tienen que preguntarle al docente qué cemento van a ocupar. Por lo general lo hacer G. Y también necesitan conocer cuántas libras tiene cada saco. El volumen dado por delante, si no se los da, entonces asumen que no hay agua por delante y solo tienen salmuera y lechada. En este ejercicio es lo único que van a tener es que no tienen agua por delante, que solo tienen lechada. Sería una forma de simplificar los cálculos, ¿sí? No, no sería raro que lo haga así. El gradiente de fractura tendría que ser un dato. Vamos a colocar gradiente de fractura en 0,75 psi por pie. ¿O saben qué? Calculemos de una vez nuestra presión de fractura acá. 1000, 0,75 por 1585 por 328. 3800, 4000, 4000 P6.
Por si acaso, esta presión de fractura que tengo acá se refiere a la presión que se registra en superficie para fracturar el pozo. Puede que encuentren dos datos de presión de fractura en sus ejercicios, un dato de la prueba de inyectividad y un gradiente de fractura. Con esta presión de fractura, NER, que no vamos a trabajar cuando hagamos el cálculo del último inciso. No sería gradiente. Presión de fractura. Listo, ahora sí me gusta cómo quedó. Bien, la primera pregunta es el volumen de agua para la operación. Lo primero que voy a hacer es calcular el volumen de agua requerido para preparar la lechada, ¿sí? Si quieren, voy a anotarme acá un subtítulo. Volumen de agua para preparar la lechada. ¿Se acuerdan cómo calcular eso? Necesitamos el número de sacos de cemento y el requerimiento de agua. Ay, muchos van a ser muchos subtítulos, chicos. Bien, diría número de sacos de cemento para preparar la lechada. Ok, el número de sacos de cemento puede ser un dato, ¿sí? Si no es un dato, nos toca asumir o ocupar regla de campo. Una regla de campo es que la presión de fractura menos la presión de admisión dividido entre 1,5 es igual al número de sacos de cemento. Esta es una regla de campo. Vamos a ver otra más adelante en otro ejercicio. La presión de fractura que me da el ejercicio es de 1700 psi y la presión de admisión es de 1550 psi. Con estos datos vamos a calcular nuestra presión de fractura, nuestro número de sacos de cemento. Entonces tendría 1700 menos 1550. ¿Cuánto nos da esto? Seguro son 100 sacos. Les explico otra vez. Para este tipo de ejercicio no vamos a calcular un volumen de lechada como hacíamos con el tapón balanceado. ¿Se acuerdan? Para tapón balanceado ocupaba el tope del tapón, la base del tapón y con la altura calculaba el volumen de lechada requerido. En este caso, si se fijan al inicio de la operación, el volumen de lechada ocupa un espacio mayor o es un volumen mayor al del intervalo baleado. Ven que la lechada no llega hasta el tope de la lechada, está por encima. Utilizamos un volumen mayor. ¿Cómo calculamos ese volumen o cómo determinamos cuántos sacos vamos a ocupar? Puede que sea un dato en su ejercicio. A lo mejor les indica utilicen 100 sacos de cemento, o utilicen 150 sacos de cemento. Si no les indica qué volumen de lechada van a usar, bombemos 20 barriles de lechada. Si no les indica el número de sacos de cemento,
Van a recurrir a reglas de campo. Una regla de campo involucra los datos de la prueba de inyectividad, la presión de fractura y la presión de admisión. En este caso es evidente. No tengo el número de sacos de cemento, no tengo el volumen de lechada que voy a ocupar, entonces voy a utilizar una regla de campo para determinar el número de sacos de cemento. La regla de campo me indica que voy a ocupar 100 sacos. Ahora que tengo el número de sacos de cemento para preparar la lechada, voy a realizar un balance de materiales para la lechada. Balance de materiales para la lechada. Bueno, voy a utilizar cemento clase G. El ejercicio no me indica ningún aditivo, entonces asumo que utilizo cemento y agua. Porcentaje de cemento siempre es el 100%, la masa es de 100 libras saco, eso me lo indicó el ejercicio. Gravedad específica de cemento clase G 3,15, volumen lo vamos a calcular. Porcentaje de agua. El ejercicio no me indica un porcentaje de agua y tampoco me da la densidad de la lechada. Si me diera la densidad de la lechada, entonces de manera indirecta me da el porcentaje de agua. Como no me lo da, voy a asumir el porcentaje recomendado por el API. Vamos a anotar por acá. Asumo porcentaje de agua recomendado por el API. ¿Cuál era el porcentaje para el cemento clase G? 44%. La masa la voy a calcular, la gravedad específica es 1. Vengo por acá y calculemos. La masa de agua, 100 libras, que es lo que la cantidad de un saco de cemento multiplicado por 44% dividido entre 100%. Resultado, 44 libras. Volumen de cemento, las 100 libras, dividido entre la densidad del cemento, pero en libras por galón. 3,81. El volumen de agua, las 44 libras, dividido entre la densidad del agua, que es 8,33 libras por galón. 5,28. Vayan calculando la sumatoria. Yo estoy acomodando esto para que nos alcance el espacio. Bueno, volumen 3,81, 5,28. Calculemos la masa, es 144 libras. El volumen de la lechada, que es la sumatoria de volumen, 9,09.
galones. Y nosotros con esto vamos a calcular la densidad de la lechada y nos va a servir para el siguiente inciso. 144 libras dividido entre 9,09 galones. ¿Cuánto les da eso? 15,84. Rendimiento de la lechada, 9,09 galones por saco, multiplicado por nuestro factor de conversión, un barril sobre 42 galones, 0,22. Y lo que realmente necesitábamos del balance de materiales era nuestro requerimiento de agua. Bueno, el rendimiento igual lo necesitamos, pero para segundo inciso, rendimiento, requerimiento de agua, 5,28 galones por saco. Creo que no nos alcanzó el espacio, no sé qué le baja un poco más a esto. Esto es lo que quiero calcular en este inciso, el volumen de agua para preparar la lechada. Para eso necesito el número de sacos de cemento que voy a ocupar y el requerimiento de agua. Si se fijan, ya tengo ambos. Entonces ya tengo calculado el volumen de agua para preparar la lechada. Vamos a hacer eso. Número de sacos de cemento a ocupar, 100 sacos. El requerimiento de agua, 5,28 galones por saco. El volumen de agua va a ser igual a ¿qué? A 5,28 galones por saco multiplicado por 100 sacos multiplicado por un barril sobre 42 galones. 5,28 por 100, 528 dividido entre 42, 12,57. Ese es el volumen de agua que vamos a ocupar para preparar la lechada. ¿Cuál es el volumen de lechada? El volumen de lechada sería igual a el rendimiento por el número de sacos. Eso lo vamos a calcular más adelante. Volumen de agua para preparar la lechada, 12,57. Es una multiplicación. Ahora, el volumen de agua bombeado por detrás, por delante, por delante. Este era un dato, ¿sí? Ya les coloqué ese dato en el enunciado. Pongámosle en el espacio anular, ¿sí? Por delante. Les dije que iba a ser de 15 barriles, tal vez. 15 barriles de agua por delante. 15 barriles de agua por delante. Ahora necesito el volumen de agua bombeado por detrás. Para eso vamos a calcular la altura del volumen de agua en el espacio anular. Esto de acá lo voy a borrar y vamos a traer el gráfico que necesitamos. Les dije que cuando quiero calcular el volumen de agua por delante o por detrás, debo pensar en un tapón balanceado, ¿sí? Esta sería la imagen en la que voy a pensar. No me importa la altura del baleo, solo quiero esta imagen.
quiero conocer la altura de agua. La altura de agua la puedo calcular con el volumen de agua, el volumen en el espacio anular, dividido entre la capacidad del espacio anular, que va a ser igual a qué. Volumen en el anular, 15 barriles. Capacidad del espacio anular, lo calculamos de arriba, 0.1111 barriles por metro. Esto nos da... Un momentito, chicos. Ok, sigamos. ¿Cuánto nos da esto? 15 dividido entre punto 1111. 135 metros. 0,1 metros. Ahora, el volumen de agua bombeado por detrás es el volumen de agua en el interior de la tubería. ¿A qué va a ser igual eso? A la capacidad de la tubería multiplicado por la altura de agua. Capacidad de la tubería 0.0126. La altura de agua 135,01. Este es en metros y esto es barriles por metro. Cero punto cero ciento veintiséis por 0. Perdón, por 135,0170 barriles. Entonces, el volumen de agua por detrás es 15, el volumen de agua por, perdón, el volumen de agua por delante es 15 y el volumen de agua por detrás es 1,70. Lo que yo quería hacer con esto era calcular el volumen de agua para toda la operación. Ahora sí podemos calcular ese volumen. Solo hay que sumar. Este es el volumen de agua para preparar la lechada. Este es el volumen de agua que bombeamos por delante. Este es el volumen de agua que bombeamos por detrás. Lo que nos da un volumen total de ¿cuánto? 12,57 más 15 más 1,70. 29,27 barriles. Hasta aquí alguna pregunta parecido a lo del tapón balanceado, ¿no? Ese es nuestro volumen de agua total para la operación. Incluye la lechada y el volumen de agua que bombeo por delante y por detrás. Con eso tendríamos el primer inciso resuelto. Entonces, ¿qué necesito para resolver el primer inciso? Cantidad de agua total para la operación. Hago un balance de materiales para determinar el requerimiento de agua. El número de sacos de cemento lo voy a realizar, lo voy a obtener por regla de campo. En este caso, utilizo esta fórmula. Si tengo presión de fractura y presión de admisión, puedo ocupar esta fórmula. Si no tengo presión de admisión o presión de fractura, puedo recurrir a una regla de campo diferente. Y luego calculo el volumen de agua por delante y el volumen de agua por detrás. En este ejercicio, chicos, bueno, como les dije al principio, no tenían de dato el volumen de agua por delante y por detrás. Podríamos asumir que era cero. Para simplificar cálculos, a lo mejor el docente en ese ejercicio les indicaba que consideren que no había agua por delante y agua por atrás. Entonces, lo único que tenían que hacer era calcular 12,57. Pero aquí se los voy a dejar con los dos colchones. Si no tuvieran ese dato, pueden asumir que no hay agua. Siguiente inciso.
Terminada de inyectar la lechada, ¿cuál es la presión aplicada en superficie? Terminada la operación, ¿cuál es la presión en superficie? Fíjense este proceso que les mostré. El final de la operación es este, y este es el inicio de la operación, cuando se levanta el tapón y comienzo a aplicar presión. El final es les expliqué, a ver si alguien se acuerda, ¿en qué momento termino la operación? Les dije, puede terminar si estamos cerca de alcanzar la presión de fractura o cuando nos quede cierto volumen de lechada por encima del tope de los baleos. ¿Qué volumen de lechada debo tener por encima de los baleos? Al final de la operación, como mínimo, un volumen de seguridad. No quiero tener la lechada en el tope ni por debajo. Quiero dejar todo este tramo cubierto con lechada y por seguridad un volumen extra por encima. ¿Qué volumen tengo por encima del tope? ¿Quién se acuerda? Se los mencioné hace un momento. Un barril. Bien, un barril. Para para que lo tomen en cuenta, ese volumen puede variar, ¿sí? Dependiendo de lo que les diga el ejercicio. Por lo general es un barril lo que se asume. En ayudantía siempre les digo que asuman un barril, pero en algunos ejercicios puede que les indique un volumen diferente. Sí, sí, hagamos eso. Dejemos un volumen diferente. El volumen que me queda por encima debería ser un barril. Yo voy a anotar aquí. Considere que se dejan dos barriles de lechada por encima del tope de los baleos. Considere que por seguridad se dejan dos barriles de lechada por encima de los baleos. Baleos. Significa que al final de la operación yo tengo un barril de lechada por encima de ese tope. Vamos a dibujarlo aquí con esto. Dos barriles. Mm, a ver, esto vamos a tener que cambiarlo un poquito. Es que el gráfico es diferente. Para que coincida con nuestro gráfico, vamos a dibujar los baleos aquí encima. Listo, así. Aquí yo puse tres baleos. Nos interesa el tope y la base, por si acaso. Listo. Considere que por seguridad se deja dos barriles. Terminada la operación, ¿cuál es la presión de superficie? No es complejo de calcular. La presión de superficie va a ser igual, va a ser igual a la presión de fractura menos la presión hidrostática en el pozo menos un delta de seguridad. ¿Sí? Esta es nuestra fórmula para calcular presión de superficie. La presión de fractura es 4000 psi a 1585 metros.
Esto era un dato del ejercicio, del enunciado. 4.000 P6 en 1585. Lo que nos falta calcular es la presión hidrostática del pozo y determinar el delta P de seguridad. Y después de eso ya vamos a tener que calcular la presión de superficie. Entonces, calculemos la presión hidrostática del pozo. Presión hidrostática del pozo. Si observan ustedes la imagen, ¿es igual a qué? A la presión hidrostática de la lechada más la presión hidrostática del agua más la presión hidrostática de la salmuera. 0.052 multiplicado ¿por qué? Por densidad de la lechada, que lo calculamos en el balance de materiales, multiplicado por la altura de la lechada, que vamos a calcular en un momento, más la densidad del agua, por la altura de agua, que también tenemos que calcular, más la densidad de la salmuera, que es un dato del ejercicio, por la altura de la salmuera, que vamos a calcular también. Bien, densidad vamos a traer todos nuestros datos. Voy a ir un poco más grande. Agregamos los datos de las otras láminas. Densidad de la lechada 1584. Veámoslo para acá. Densidad de la salmuera era 8.88, 8.8. Estaba en el enunciado. 8.8 libras por galón. Vamos a calcular alturas. ¿Cuál es la altura de la lechada en 1585? ¿Cómo calcularían ustedes esa altura? Va a ser igual a ¿qué? A la altura del tramo baleado, ¿sí? Es decir, los 15 metros que tienen ahí de 1570 a 1585. Quince metros. Más la altura de la lechada por encima. Es decir, aquí tenemos 15 metros más la altura de la lechada encima. ¿Cómo calculamos esa altura? Bueno, el volumen de lechada, vamos a hacerlo así de una vez. El volumen de lechada, el volumen de seguridad, dividido entre la capacidad de la cañería. Entonces, nuestro volumen de seguridad por encima del tope de los baleados es 2 barriles. La capacidad de la cañería es de 0.1291 barriles por metro. Eso nos deja una altura de 15 más 2 dividido entre 0.1291. 30,49. Ya tenemos la altura de la lechada. Ahora la altura de agua. ¿Cómo puedo calcular ese volumen de esa altura de agua? La altura de agua es igual a ¿qué? El agua que tengo por encima es el volumen de agua que bombeamos por detrás más el volumen de agua que bombeamos por delante. Todo eso lo dividimos entre la capacidad de la cañería y obtenemos la altura de agua. Por detrás era 1,70 barriles. 1,70. Por delante eran 15 barriles. La capacidad de la cañería es de 0.1291 barriles por metro.
La altura sería igual a 1670 dividido entre 0,1291. 129,36. 129,36 metros. Esa es la altura de agua. Que esto me lo vamos a copiar aquí arriba para ahorrar un poco de espacio. Y la altura de la salmuera, finalmente. De 1585 metros le vamos a restar la altura de la lechada y la altura de agua. 1585 menos 30,49 menos 129,36 es igual a ¿cuánto? 1585 menos 30,49 menos 129,36. 1425 metros. Y ahora sí ya podemos reemplazar en esta fórmula todos los datos. Densidad de la lechada, 15,84. Altura de lechada, 30,49. La densidad del agua, 8,33. Altura de agua, 129,36. La densidad de la salmuera, 8,8. La altura de la salmuera, 1425,15. Todo eso está en libras por galón por metro. Necesito transformarlo a pies. Entonces multiplicamos por 3,28 pies, que es equivalente a un metro. 0,052 Me salió 2425 PSI. P6. A 0,70, 1500. Sí, la presión de fractura que utilizamos era muy alta. El gradiente que considera alto. Bueno, entonces nuestra presión de superficie se obtiene reemplazando presión de fractura, 4000 PSI. Presión hidrostática en el pozo, 2425 PSI. El delta P de seguridad es un valor que se asume. Vamos a asumir 500 PSI. El resultado sería 4000 menos 2425 menos 500, 1075 PSI. Por acá podemos colocar, asumo delta P de seguridad igual a 500 PSI. Y con eso podríamos dar por terminado el ejercicio. Y con eso resolvemos todos los incisos. ¿Tienen alguna pregunta? Bien, el día, ay, creo que también cae medio feriado, ¿no? A ver, el viernes, ¿no? El viernes. El viernes vamos a ir a la universidad y vamos a resolver otra vez este ejercicio, pero vamos a considerar todos los puntos. Vamos a hacer un gráfico, lo vamos a hacer por pasos. Esto es como yo resolvería el ejercicio para hacerlo rápido. En realidad, podría calcular más cosas, pero no me las pide el ejercicio. El día viernes vamos a calcular lo siguiente. ¿Dónde está? Está por acá. Vamos a calcular qué volumen vamos a preparar, el volumen de lechada al final de la operación, el volumen de lechada inyectada, el número de sacos inyectados, volumen de agua. Esto, por ejemplo, ya lo calculamos, ¿no? Fíjense por delante, 15. El volumen de desplazamiento para balancear el volumen de cemento, la presión hidrostática al inicio y al final. Nosotros hoy día calculamos la presión al final de la operación. Ahora vamos a calcular, el viernes la vamos a calcular al inicio. Vamos a calcular la máxima presión al inicio y al final. La que calculamos ahora es al final de la operación.
y vamos a hacer un gráfico para controlar la operación. Eso no lo pide el ejercicio, por ejemplo, pero eso lo hacemos el viernes, en clase presencial yo les aviso a qué hora. Yo me imagino que va a ser temprano. Puede que sea 7:30 u 8. ¿Listo? No sé si tienen una pregunta antes de que la pause la grabación sobre el ejercicio que hicimos ahora. ¿No? Bien, pausamos entonces.